Buenos días, hermanos, sean todos muy bienvenidos a este culto dominical. Vamos a comenzar con una oración para entregar este culto a nuestro Señor. Les invito a inclinar sus rostros y a cerrar nuestros ojos. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tenernos a todos aquí reunidos en tu presencia. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor, a través de la palabra. Que ese mensaje, Señor, llegue a nuestros corazones, que tú puedas hacer que quede ese mensaje en cada uno de nosotros, Señor, y podamos poner en práctica todo lo que tú nos quieres decir, Señor. Entregamos a ti este culto en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos, hermanos, entonces alabando a nuestro Señor y les invito a escuchar y cantar estas alabanzas. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. El resplandor del Padre desde
de la eternidad. Pues tu palabra todo hecho fue. Las cosas que creaste revelan tu obra, y todo tú hiciste para que podamos ver. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite tú. Poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual. Viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. El polvo de la tierra viniste a respirar, y con el quebrantado hablar. Tú fuiste rechazado, te hiciste maldición, serás mi gozo por la eternidad, la eternidad. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite tú. Poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual. Viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite tú. Poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual. Viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Bien, hermanos, damos gracias al Señor por esas alabanzas y ahora continuamos con nuestro culto. Les invito a leer la palabra que se encuentra en 1 Corintios 15. El versículo 58 dice así: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Les aliento, hermanos, a seguir adelante en el Señor. Les aliento a trabajar para Él, a seguir adelante, a permanecer fuertes, pese a todas las circunstancias que hoy día pasamos cada uno de nosotros. Esta pandemia ha sido terrible para todos nosotros. Por lo mismo, les invito a orar por nuestra congregación, por todos nuestros hermanos. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Señor, porque todos podemos reunirnos aquí en tu presencia para alabarte, Señor, para glorificarte. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos, por todos aquellos que están atravesando un momento difícil económicamente, Señor, que han perdido sus trabajos, que ha sido difícil, Señor, poder tener el sustento día a día, Señor, para sus casas. Te pido por ellos, Señor, para que nada les falte. También te pido por aquellos hermanos que están acongojados de salud, Señor, que han pasado momentos difíciles, que ha sido muy difícil para todos, Señor, esta situación, pero sabemos que tú estás ahí, sabemos que tú nos das
esa paz, esa sanidad, Señor, para cada uno de nosotros. Lo podemos ver, hemos visto milagros de los que tú has hecho, Señor, sanando a los enfermos. Te pido por cada uno de nuestros hermanos, Señor, para que tú lo cubras, Señor, y no permitas que el virus les toque, Señor, o que enfermen gravemente. Te pedimos por sus familias extendidas, Señor, para que tú también les bendigas, Señor, en sus trabajos, en el sustento que deben llevar día a día, Señor, a sus casas y también en la salud. No permitas, Señor, que toque a ninguno de nosotros, Señor. Te pedimos por todos nuestros ministerios en las iglesias, por el ministerio de damas, Señor, por el ministerio de varones, por el ministerio de jóvenes, Señor, por nuestro ministerio de alabanza, Señor, por nuestro ministerio audiovisual, Señor, y por todos aquellos ministerios que están prontos, Señor, quizás a formarse, que aún no los vemos, Señor. Bendícelos, Señor, te pedimos una bendición especial para cada uno de ellos. Entregamos a ti, Señor, todas estas peticiones en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sigamos alabando a nuestro Señor. Yo quiero más de ti en la alabanza que vamos a interpretar, queridos hermanos. Y esta alabanza habla de que todo lo que soy, todo cuanto tengo es de nuestro Señor. Y así es, queridos hermanos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acompáñenos, cante con nosotros esta hermosa alabanza, Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida,
te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Buenos días, hermanos, los saludo a todos en el nombre del Señor. En este día domingo 18 de abril tengo el privilegio de poder compartirles la palabra de Dios el día de hoy, esta mañana. Y bueno, esta semana hemos estado inaugurando nuestra Academia Bíblica. Este mes de alguna manera lo hemos dedicado al estudio de la palabra. Ya han empezado los 3 cursos desde a partir del día lunes. Tuvimos un tremendo curso el día miércoles, conociendo nuestra Biblia o introducción a la Biblia. Le agradezco a todos los estudiantes que estuvieron ahí acompañándonos. Y bueno, les queremos seguir motivando a que se puedan inscribir si no lo han hecho. Todavía hay tiempo porque es muy interesante leer y estudiar nuestra Biblia. Y hoy día precisamente el tema tiene que ver con esto, tiene que ver con el estudiar la palabra de Dios. Y lo he titulado ¿Por qué estudiar la Biblia? Ese es el título de hoy y está basado en el libro de Jueces, para que lo puedan buscar, el libro de Jueces, desde el capítulo 1, o sea, el capítulo 1, versículo 1 al versículo 9. Son solo 9 versículos y que vamos a leer esta mañana. ¿Por qué estudiar la Biblia? Y dice así la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Yo tengo versión NTV, pero usted puede leer en la versión que tenga. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés: donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto de Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo, para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de que de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás
y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos llene hoy de su Espíritu Santo. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra. Gracias por este hecho histórico que ocurrió, mediante el cual tú te estás revelando a nosotros, mediante el cual has revelado algunos aspectos de ti para que nosotros podamos conocerte, para que nosotros podamos saber cómo actuar, para que nosotros podamos, Señor, entender más de ti. En esta hora, Señor, te quiero pedir que tu Espíritu Santo esté llenando el corazón de cada una de las personas que está escuchando este mensaje, que esté abriendo el entendimiento de cada una de las personas que estén escuchando este mensaje, para que puedan, Señor, ver y conocerte más a ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te entregamos este tiempo para tu gloria, para tu honra. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, primero quisiera contextualizar un poco qué es lo que está ocurriendo aquí. El pueblo de Israel había caminado durante 40 años vagando por el desierto. Llegan a orillas del río Jordán y necesitan cruzarlo porque al otro lado está, ¿cierto?, la tierra prometida por Dios. Pero resulta que 38 años antes, por la incredulidad, ¿cierto?, Dios no le permite a Moisés ni a nadie de la generación que salió del pueblo de Israel llegar a la tierra prometida. Por lo tanto, ocurre el hecho que parte este capítulo, este versículo, ¿cierto?, en donde Dios le habla a Josué diciendo, bueno, Moisés ya ha muerto. Muere Moisés y ¿quién queda a cargo? ¿Quién queda liderando al pueblo de Israel? Es Josué. Y en medio de este contexto, ¿cierto?, es que Dios está hablando y diciéndole estas palabras a Josué. Hay cosas muy interesantes que necesitamos entender para poder extraer, ¿cierto?, la revelación de Dios esta mañana. Y por ejemplo, uno de los datos interesantes que podemos conocer es que Josué durante su vida fue entrenado en la batalla, fue entrenado para la guerra. Era un guerrero. Josué no era el típico profeta, no era similar a Moisés. No tenía la misma labor que tenía Moisés, sino que Josué era un hombre de guerra. Había sido entrenado para la guerra y justamente Dios lo elige para guiar al pueblo de Israel a la guerra contra los cananeos que estaban habitando en ese momento, ¿cierto?, la tierra prometida. Por lo tanto, aquí podemos ver y distinguir inmediatamente algo interesante. Todos nosotros, sin importar que seamos líderes, sin importar si vamos a la iglesia o estamos participando de la iglesia solo el día domingo, sin importar si yo conozco algo de la Biblia o no conozco algo de la Biblia, dentro de este pasaje que hemos leído en el versículo 8, que es donde vamos a centrar nuestro estudio esta mañana, el Señor nos llama a estudiar la palabra. El Señor le dice a Josué, estudia constantemente este libro de instrucciones. Y Josué no era un profeta, era un guerrero. Entonces, el estudio de la palabra no solo está destinado a quienes son líderes, no solo está destinado a quienes cumplen algún cargo en la iglesia, no solo está destinado a los padres, por ejemplo, sino que también a los jóvenes, a los niños, a los adultos, al adulto mayor también. Todos nosotros, toda la comunidad debe hacer parte este versículo, esta porción de la palabra en su vida y estudiar la palabra de Dios.
No solo el estudio y está destinado a quienes están cumpliendo algún rol en la iglesia. Y esto es muy importante, hermanos, porque muchas veces decimos, no, pero si yo voy el día domingo, antiguamente cuando se podía ir, ¿cierto?, a la iglesia, yo me siento, escucho, aprendo y vuelvo el próximo domingo y no me involucro. Pero la verdad es que el Señor nos llama a todos. Y lo importante de esto es que Él nos da, y la pregunta que dejamos lanzada con el título de este mensaje es, ¿por qué es importante estudiar la Biblia? Y aquí le agregamos, ¿por qué es importante que todos, que toda la comunidad, que toda la iglesia se involucre en el estudio de la Biblia? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Eso es lo que vamos a ver, y como les decía, nos vamos a centrar en el versículo 8. Este pasaje de Josué es muy utilizado. Es utilizado por muchos de nosotros, lo hemos conocido. Muchas veces hemos recitado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y cuando yo estaba preparando este mensaje, centrándome en el versículo 8, me di cuenta que la promoción del curso que estamos haciendo el día miércoles de Conociendo Nuestra Biblia, justamente tiene como cita bíblica el versículo 8. Fue plena coincidencia quien haya hecho el afiche, ¿cierto?, la promoción, claramente fue guiado por el Señor. Bueno, entonces, para no aburrirlos más, acá hay dos aspectos muy interesantes y dos dimensiones por las cuales Dios contesta esta pregunta de por qué es importante que toda nuestra iglesia se involucre en el estudio de la palabra de Dios. Y el primer aspecto es un aspecto que podemos encontrar a simple vista dentro del mismo texto, ¿cierto? Es el aspecto de la promesa. Dios no solo nos instruye a estudiar la palabra, sino que además nos hace una promesa muy interesante. Y dice el versículo 8, ¿cierto?, al final, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Es decir, el Señor nos está pidiendo que estudiemos constantemente la Biblia, ¿cierto?, su palabra, y además nos promete que mediante este estudio, ¿cierto?, y mediante el conocimiento, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y la pregunta es, ¿por qué voy a prosperar si estudio la Biblia? ¿Alguien me va a pagar? Pensando a lo mejor en la prosperidad exitista de esta época, ¿cierto? Me va a ir bien, voy a tener, mis negocios van a crecer tremendamente, no voy a sufrir enfermedades, mis hijos van a estudiar en los mejores colegios. ¿Esa es la prosperidad de la que nos está hablando el texto? ¿O esa es la prosperidad exitista que hoy día nosotros queremos conseguir? De ninguna manera el texto se refiere a esa prosperidad. El carácter y la prosperidad que el Señor nos puede entregar está dada por otras cosas, ¿cierto? Y en primer lugar quisiéramos fijarnos en el texto, en la palabra prosperarás. Dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien. ¿Qué nos quiere decir este prosperarás? Y bueno, el texto en el hebreo, ¿cierto?, ocupa la palabra salak. Y esa palabra, traducida literalmente al español, significa empujar hacia adelante o avanzar. Empujar hacia adelante o avanzar. Entonces, ¿qué tiene de mágico estudiar la palabra de Dios para empujar hacia adelante y avanzar? No tiene nada de mágico. La respuesta es con otra pregunta. ¿Qué es lo que nos encontramos al momento de estudiar la palabra, al momento de acercarnos a la palabra, ¿cierto?, que nos va a ayudar a empujar hacia adelante?
Y esa respuesta la podemos encontrar en otro versículo que es muy gráfico y que a mí me gusta mucho porque nos dice bastante. Está en el capítulo 5 del libro de Juan, ¿cierto? Del Evangelio de Juan. Y resulta que Jesús está hablando con los líderes judíos de la época, líderes religiosos, ¿cierto? Que están cuestionando a Jesús. Y Jesús en el versículo 39 les dice algo muy, muy cierto. Estamos hablando de que Jesús le está diciendo, está encarando a estudiosos de la ley, a estudiosos de la Torá, estudiosos de la palabra de Dios, al menos hasta lo que tenían en ese entonces. Y Jesús les dice, ustedes estudian las escrituras a fondo, muy bien, o sea, estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les van a dar vida eterna. La prosperidad de la época de Jesús, la prosperidad exitista de la época de Jesús era la salvación. Y estos estudiosos, ¿cierto? Que estudiaban a fondo, porque hace el recalco Jesús, que ellos estudiaban a fondo las escrituras para obtener el exitismo, ¿cierto? De la época. Pero Jesús le dice algo, pero las escrituras me señalan a mí. Es decir, las escrituras, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, estamos acercándonos a Jesucristo. Estamos acercándonos al carácter de Dios. Estamos acercándonos y conociendo el carácter y cómo piensa, y conociendo y relacionándonos, ¿cierto?, con Jesús mismo. Toda la palabra, tanto Nuevo como Antiguo Testamento, nos habla de Jesús, del carácter de Jesús, del carácter de Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios se relaciona con el hombre. Lo vimos el día miércoles en nuestra clase, cómo Dios se revela, cómo Dios revela aspectos de sí mismo a través de la historia que de otra manera sería imposible conocer. Y eso es lo que encontramos cuando nos acercamos a la Biblia. Entonces, cuando nos acercamos al estudio profundo de la Biblia, encontramos lo que Dios ha querido revelarnos a nosotros y por medio del cual nosotros podemos avanzar hacia adelante, empujar hacia adelante nuestra vida, no buscando el exitismo de esta generación, sino que buscando el exitismo que Dios tiene preparado para nosotros, la forma en que Dios quiere que nosotros vivamos. Y solo entonces prosperaremos, iremos hacia adelante en este carro, en esta vida, ¿cierto? Según la voluntad de Dios. Ese es el exitismo cristiano, ese es el exitismo que Dios está buscando para nosotros, para Josué en su caso. Vivir nuestras vidas conformes al plan, a la voluntad de Dios. Ahí encontramos esa prosperidad en nuestra vida. Y el segundo aspecto importante que nos menciona Josué, del por qué es importante estudiar la palabra de Dios, tiene que ver con la medida de tiempo. Si ustedes se fijan, hay dos palabras, dichos, frases, ¿cierto?, que marcan el tiempo que nosotros debemos invertir en estudiar la palabra. Porque a lo mejor es muy simple. Uno dice, bueno, yo estoy yendo el día domingo y estoy escuchando y estudiando la palabra. A lo mejor el mismo día domingo, después del culto, yo además analizo el sermón y hago un estudio bíblico al respecto. Sí, puede ser.
Y de ahí me olvido hasta la próxima semana. ¿Será ese la medida de tiempo que el Señor necesita o quiere que nosotros estudiemos la palabra? Y si no voy a la iglesia, no escucho el mensaje, bueno, pueden pasar 2, 3 semanas, un mes a lo mejor. El último estudio bíblico fue el semestre pasado, etcétera, no sé, no lo sabemos. Pero veamos qué es lo que nos quiere decir el Señor. Y dice, estudia constantemente este libro de instrucciones. Constantemente, la primera palabra importante que nos pone, constantemente. Medita en él de día y de noche, para asegurarte obedecer todo lo que allí está escrito. Entonces, el Señor a través de su palabra está ocupando, y quien escribe aquí, ¿cierto?, está ocupando dos palabras que significan más o menos lo mismo, una frase, una palabra, constantemente y de día y de noche. Es bastante reiterativo el autor. Y gramaticalmente, cuando encontramos estos pasajes reiterativos, es porque necesitamos ponerle un poco más de atención. Hay algo ahí que el autor, el escritor, ¿cierto?, quiso destacar a través de esta reiteración. Y es interesante mencionar, primero, que a simple vista podemos encontrar la palabra constantemente, ¿cierto? No necesitamos, ¿cierto?, mucho para entender que hay algo que quiere decirnos, ¿cierto?, en un lapso de tiempo de constancia. Tal vez, como nosotros, ¿cierto?, tenemos ciertos hábitos que hacemos constantemente, bueno, la lectura de la palabra, ¿cierto?, y el estudio de la palabra debe ser un hábito constante en nuestra vida. Pero además genera, y pone el texto, ¿cierto?, habla de meditar en la palabra, ¿cierto?, o en la ley, de día y de noche. Y aquí este dicho, esta frase de día y de noche, era ocupada para mencionar una constante de tiempo que es traducida al español significa siempre. O sea, durante toda nuestra vida, a lo largo de toda nuestra vida. O sea, yo he escuchado a mucha gente a veces decir, bueno, no, yo ya tomé ese curso, o ya pasé por esto, ahora ya estoy en otra etapa, pero el Señor no nos llama a decir, bueno, ya tomé estos cursos, ya aprendí, y entonces ahora ya no necesito estar tomando los cursos. El ejemplo mismo de nuestro pastor, que ha estudiado la palabra a lo largo de toda la vida y continúa en ese proceso. No, aquí no se trata de estudiarse el libro de matemáticas. Acá estamos estudiando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y en cada momento de nuestra vida, a lo largo de toda nuestra vida, nos va a hablar y nos va a decir algo. Por lo tanto, cuando dice de día y de noche, y el sentido de la traducción de ese texto al español nos habla de siempre, nos está diciendo que a lo largo, en todas las etapas de nuestra vida, debemos estudiar la palabra de Dios. Pero ahora hay algo más interesante dentro de esa frase, de día y de noche. La palabra de día se utilizaba figurativamente para representar los momentos buenos de la vida, los momentos en que nosotros
estamos más cerca de la luz. El concepto día figurativamente nos dice hoy que cuando nosotros estamos pasando por buenos momentos, tal vez momentos de tranquilidad, momentos buenos en nuestra vida en términos económicos, a lo mejor en términos familiares, cuando nuestra vida está plena, cuando lo estamos pasando bien, cuando estamos haciendo bien las cosas, debemos estudiar la palabra de Dios. Hay muchos, yo sé que aquí en esta iglesia no pasa, pero hay muchos hermanos, y yo me he topado con muchos hermanos que de repente dejo de ver en otras iglesias, y cuando los llamo o me encuentro con ellos en la calle, me dicen, no, es que me ha ido tan bien que no he tenido tiempo para volver a la iglesia. No he tenido tiempo para leer la Biblia. No he tenido tiempo para inscribirme en los cursos. Hermano, cuando usted, este versículo nos quiere decir, en los mejores momentos de nuestra vida debemos estudiar la palabra de Dios. Ahora también por el contrario, cuando nos dice de noche, o sea, de día y de noche, no significa aquí, hermano, que nosotros tenemos que dejar de dormir. Cada uno de ustedes tiene trabajo, estudios, colegio, universidad, etcétera, y responsabilidades que debemos cumplir. Sino que por el contrario, el concepto de noche tiene que ver con los momentos difíciles de nuestra vida. Cuando estamos lejos de la luz, tal vez cuando incluso somos pecadores. Cuando estamos pasándolo mal, cuando nos estamos equivocando, cuando estamos cerrando el blanco, cuando nuestra vida no está funcionando bien, en esos momentos también debemos estudiar la palabra de Dios. Me tocan muchachos en las reuniones de jóvenes que de repente no quieren o no pueden conectarse o no van cuando estamos en presencial, ¿cierto? Y uno los llama y dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no te conectaste? ¿Por qué no viniste? Y muchos dicen, no, es que estoy pasando un mal momento y no estoy de ánimo para poder. No es eso lo que el Señor nos está diciendo. Nos está diciendo todo lo contrario. En esos momentos, en los momentos difíciles, en los momentos complejos de nuestra vida, con mayor razón debemos estudiar la palabra de Dios. Hoy día estamos viviendo una situación mundial tremenda, compleja. Y efectivamente debemos estar en este momento difícil estudiando la palabra de Dios. No solo en los momentos buenos, no solo cuando somos buenas personas, sino que también en los momentos malos, cuando estamos en pecado, cuando estamos pecando, cuando estamos en dificultad, debemos estar estudiando la palabra. Porque tenemos una promesa del Señor, que sabemos que Él va a cumplir, porque Dios es fiel, y dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y quise partir por esa promesa para que se entienda que la prosperidad que hablamos aquí no es un exitismo como el exitismo que espera nuestra generación, sino que es un exitismo bajo la voluntad de Dios. Queridos hermanos, los insto a seguir estudiando la palabra de Dios, a inscribirse en los cursos. Si tú todavía no te inscribes, es tiempo, hay tiempo. Todavía hay cupos. Busque los cursos desde el más básico hasta el más avanzado. No importa. El Señor se va a encargar de poner en su corazón la revelación de Él mismo a través del estudio de la palabra. Vamos a orar para concluir. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra el día de hoy. Gracias Señor porque tú hablaste a nuestras vidas, porque tú llenaste nuestros corazones, porque sin importar qué cargo ocupemos en la iglesia, sin importar si tenemos o no tenemos responsabilidad, estamos todos
llamados a estudiar la palabra. Estamos todos llamados a estudiar la palabra de día y de noche, durante toda nuestra vida, en los momentos buenos y en los momentos malos. ¿Por qué? Porque tú tienes una promesa para nosotros. Y solo así prosperaremos y nos irá bien en todo lo que hagamos, siempre bajo tu voluntad. Padre bendito, gracias por este día, gracias por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra, de poder compartir lo que tú has hablado a mi vida. Y te quiero pedir, Señor, que durante esta semana esta palabra pueda ser meditada, pueda ser masticada por cada uno de mis hermanos, y que aquellos que no han tomado la decisión todavía de inscribirse en los cursos puedan hacerlo lo antes posible y puedan estudiar la palabra junto al pastor, al hermano Miguel, en el otro curso durante este semestre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que derramó su sangre por nosotros. Amén y amén. Hasta la próxima, hermanos. Agradecemos al Señor, hermanos queridos, por la palabra que hemos escuchado en esta mañana desafiante para poder seguir estudiando la palabra del Señor. Algunos avisos importantes que queremos entregar a la iglesia para el desarrollo que tenemos como iglesia de Reñaca. Es importante que podamos tener presente que durante la semana tenemos actividades importantes. Recordarles que el 12 de abril comenzamos nuestro programa de Academia Bíblica y tenemos 3 cursos que estamos dictando. El día lunes, Parábolas de Jesús. El día martes estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro interesante para que podamos comprender cómo funcionó, cómo se movió la iglesia guiada por el Espíritu Santo en la historia de la iglesia primitiva. Por lo tanto, es relevante poder estudiar y poder también aprender de este libro tan hermoso como es el libro de los Hechos. Así que los días martes estamos estudiando. Y el día miércoles estamos también con el curso Conociendo Nuestra Biblia. Es una introducción a lo que significa la escritura, conocer quiénes fueron sus autores, por qué se escribieron, en qué contexto se escribieron. Qué importante es saber a quién estaban dirigidos los libros de la Biblia. Cada escritor escribió para una generación, por lo tanto, qué importante es aprender esto, que es la base para poder después estudiar cualquier libro de la Escritura. Así que los invitamos todos los lunes, martes y miércoles a las 20 horas para poder aprender de la palabra del Señor. Nunca olvidar que es importante que el estudio de la palabra se tiene que hacer también en un acto de adoración, no por querer adquirir solo conocimiento, sino que adoramos al Señor. Así como cantamos, también adoramos al Señor estudiando la palabra de Dios, esa palabra que ilumina nuestro camino. Por lo tanto, están todos invitados. Si aún no se ha inscrito en la Academia Bíblica, les invitamos a comunicarse con nuestro hermano Miguel para que pueda usted escoger el curso donde participar. También queremos animarlos. Hemos tenido tiempos de adoración, tiempos de clamor al Señor el día jueves. Todos los jueves a las 20 horas estamos teniendo como iglesia ese tiempo de gratitud, de adoración y de clamor al Señor. Qué hermoso ha sido estar orando por las necesidades, no solo de los hermanos de la iglesia, sino por aquellos que son vecinos, compañeros de trabajo, familiares que están sufriendo alguna enfermedad o padeciendo alguna necesidad. Qué lindo es escuchar en el culto de adoración y clamor al Señor todos los jueves, cómo los hermanos se interesan en interceder por otros que están viviendo tiempos difíciles. Si bien cada uno de nosotros tiene sus propias necesidades, es hermoso escuchar cómo los hermanos están preocupados de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo.
de la salud, del gobierno, de las necesidades que se van presentando cada día en medio de nuestra realidad. Tenemos que seguir orando porque los tiempos que vivimos son complejos, estamos en medio de una pandemia y hay que seguir clamando al Señor, adorando y clamando al Señor. Todos los jueves a las 20 horas usted tendrá ese espacio para dar gracias al Señor y para clamar al Señor. Así que los invitamos, hermanos, a participar de este culto de adoración y clamor al Señor. Además, queremos invitarles a no olvidar que los ministerios cada 15 días se están reuniendo las damas y los varones. Por ejemplo, el día 24 de abril tendremos nuestra reunión de damas a las 17 horas. Recuerden que estamos acercándonos al Sermón del Monte para poder aprender de las palabras de Jesús. Por lo tanto, estamos como llevando adelante una reflexión que es importante. Le hemos denominado a esta serie de temas, ¿cierto? Un camino adecuado para la mujer de hoy, un camino adecuado. ¿Cuál es el camino adecuado? En las palabras de Cristo lo encontramos. Así que a todas las damas de la iglesia, a todas aquellas hermanas, incluso aquellas que seguramente ustedes quieren invitar, es una gran oportunidad para que puedan escuchar la palabra de Dios. Así que las invitamos, animen, llamen, inviten a otras mujeres para que el sábado 24 de abril a las 17 horas podamos juntarnos a tener nuestra reunión. Lo mismo con los varones. El día viernes 23 de abril estaremos reunidos a las 20 horas. Hemos tenido un lindo grupo de varones, pero queremos que usted invite a otro. Invite a aquellos que seguramente no se han podido conectar por diferentes maneras. Es una gran oportunidad para juntarnos el 23 de abril y reflexionar en torno a la palabra del Señor. Hay hermanos nuevos que se están integrando, hay jóvenes que se están integrando, por lo tanto los animamos a no perder de vista que ese espacio, tanto el de damas como el de varones, es un espacio para poder dialogar, orar juntos, poder conversar en torno a la palabra del Señor y ser desafiados para poder desarrollar la misión de Dios en los tiempos que estamos viviendo. Así que el 23 de abril a las 20 horas, los varones de la iglesia a través de Zoom, y el 24 las damas de la iglesia a las 17 horas a través de Zoom. Lo mismo los jóvenes de la iglesia todos los sábados a las 21 horas se reúnen para tener su reunión. Es importante que como padres, como adultos, podamos incentivar y motivar a nuestros hijos a no perder la oportunidad de acercarse a este culto que tienen por Zoom los jóvenes. Cualquier información lo pueden solicitar tanto a la presidenta, nuestra hermana Javiera, como a los consejeros José Raúl y Karen, que están llevando adelante este trabajo. Queremos también agradecer al Señor en estos tiempos, hermanos, cuando vemos que la situación ha sido compleja y ha sido realmente difícil para muchos que están viviendo el tema de la pandemia, por temas de salud y también en temas laborales. Gracias al Señor, porque a pesar de eso hemos podido ver la fidelidad del Señor, cómo ustedes han podido entregar sus diezmos y ofrendas para que la obra del Señor siga adelante aquí en Reñaca. Gracias, porque sabemos que no ha sido fácil. Sin embargo, en esa actitud de adoración, como una muestra de nuestro caminar en santidad con el Señor, entregamos al Señor lo que le corresponde para que la obra del Señor siga adelante. No nos cansemos de ofrendar y diezmar, porque Dios será fiel también en cubrir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así que les informamos que aún estamos usando la cuenta del Banco Santander, que está a nombre de nuestro hermano Carlos Muñoz. Digo esto porque nos han preguntado y estamos gestionando ya en las próximas semanas una nueva cuenta para nuestra iglesia de Reñaca, que pertenezca a la iglesia de Reñaca,
Por lo tanto, les pedimos que nos ayuden en oración, porque estamos trabajando para poder ordenar administrativamente lo que es tesorería y también todo lo que significa el tema de la cuenta bancaria que necesitamos. Así que les informaremos con tiempo, seguramente será un proceso de transición que vamos a ir cambiando de una cuenta y pasaremos a otra cuenta, pero esa cuenta será del Banco de Chile a nombre de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Reñaca. Pero por ahora, y gracias también a la disposición de nuestro hermano Carlos, él ha entregado, por supuesto, las claves que corresponden al banco y a la cuenta vista, donde nuestra nueva tesorera, que es la hermana Rosa, nuestra hermana Rosa es la nueva tesorera y parte del Consejo Ministerial tiene acceso a esa cuenta y por lo tanto puede también hacer los informes correspondientes en cada sesión de Consejo Ministerial. Y es bueno que ustedes sepan también que cada mes este Consejo Ministerial, cada vez, los primeros domingos de cada mes, nos juntamos para pasar revista a la iglesia, cómo va la iglesia, qué se está haciendo, oramos juntos, estudiamos la palabra y como Consejo Ministerial revisamos los proyectos y los avances que necesitamos ir realizando en términos ministeriales y en términos estructurales también. Por lo tanto, queremos informarles que hemos estado trabajando con nuestro hermano Miguel, quien nos ha ayudado en el tema de los trabajos de la casa pastoral y también algunas reparaciones que hemos hecho. Estamos reparando la entrada al templo, cambiando la cerámica que están quebrada, que se soplaron, que se levantaron. Por el tiempo, el paso del tiempo no deja sus huellas, por lo tanto hemos estado trabajando en eso. Y en estos días estamos levantando levantando un presupuesto para poder poner piso flotante y cerámica en la construcción que hicimos. Es lo último que nos falta para cerrar el tema de las piezas de la casa pastoral y del baño que hemos construido. ¿Por qué digo esto y por qué lo cuento? Porque es importante que ustedes sepan, si Dios coloca en su corazón también el aportar para poder seguir comprando la cerámica y el piso flotante, será siempre bienvenido. Una oración especial también que quisiera que pudiéramos tener presente, no solamente a los enfermos de la iglesia, a los que están sin trabajo, pero también agradecer al Ministerio de Comunicaciones que está levantando toda la información para que llegue a sus redes sociales. Y para ello necesitamos también adquirir con un corto plazo un computador que tenga las características y nos permita hacer las ediciones de video y el trabajo de comunicaciones de la mejor manera. Por lo tanto, también rogamos sus oraciones. Hoy día no es fácil comprar un computador porque como es todo por teletrabajo, los costos de computador se han elevado. Sin embargo, para el desarrollo ministerial de la iglesia necesitamos adquirir un computador que no tenemos, ¿cierto? Y que cada uno está usando los computadores propios de sus hogares. Sin embargo, no todos están preparados para hacer buenas ediciones y necesitamos también orar por eso. Seguramente en el futuro haremos alguna acción de gracia para poder también ir en estos proyectos, ir caminando de estos proyectos que tenemos. Los quiero invitar antes de cerrar el culto para que escuchemos la última alabanza y glorifiquemos al Señor. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra,
reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Agradecemos al Señor por estos cánticos, por la palabra, por los avisos que nos muestran cómo camina la iglesia en el día a día, por cada uno de ustedes que ha logrado conectarse a través de la plataforma de YouTube y Facebook para poder escuchar la palabra del Señor. Los animamos
a no perder de vista y a no dejar de conectarse en estos días que tenemos la posibilidad de ver a través de los canales digitales el culto al Señor. Sigamos conectados porque nos hace bien estar juntos a pesar de que no tenemos la oportunidad de estar en el templo. Sin embargo, hay actividades que se están haciendo a través de Zoom de manera telepresencial. Y por eso también les quiero recordar, antes de terminar, que el último culto del mes va a ser telepresencial. Va a llegar el link a sus distintas redes sociales para que usted pueda conectarse el último domingo de abril. A las 11 horas tendremos nuestro culto para adorar al Señor. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les acompañe durante esta semana y bendiga cada uno de los proyectos en los cuales ustedes se encuentran. No desmayen y en medio de esta pandemia nunca olvidemos la palabra del Señor. Aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios les bendiga y que tengan una buena semana.